¿Qué tal? Continuando con este minicurso de relatividad especial, hoy toca hablar de un concepto clave que es la cuadrivelocidad. Bueno, con esto vamos a profundizar en la transición de la cinemática a la dinámica utilizando el formalismo que establecimos en clases previas. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, más que nada es que para los cuadrivectores que ya definíamos y que no sean vistos simplemente como un arreglo de números, vamos a introducir un concepto del que ya hablamos en videos previos, que es el tiempo propio, el cual es el encargado de permitir que todo se mueva. Y lo primero que el primer concepto que vamos a analizar va a ser la derivada del tiempo propio. Que lo voy a poner aquí, este operador donde tenemos este operador que es la derivada con respecto a tau, que es el tiempo propio, donde nosotros sabemos que en física clásica la velocidad, en física clásica, en física clásica, la velocidad la definíamos como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto era una velocidad, esto es en física clásica. Nada más que en relatividad el tiempo, en este caso, el tiempo t, tiempo global, es solo una componente más del cuadrivector de posición, lo que denotamos como x superíndice 0. Y como este cambia, el cual cambia como dependiendo del observador, no se puede usar como una variable que cambia, no se puede usar una variable que cambie para definir una velocidad absoluta, por lo tanto, este tiempo no se puede utilizar. Es el análogo que si yo, por ejemplo, tengo dos funciones. Imaginemos que tengo dos funciones. Imagínense que aquí tengo una función, lo voy a llamar función de x2, y esto es igual a x al cuadrado. Y aquí tengo una función lineal que yo puedo establecer como f de x1 es igual a x. Es como si yo dijera que la función x1 cambia respecto al parámetro que está acá en x2. No tiene sentido, ¿no? Es lo mismo. Por lo tanto, necesitamos un operador donde tengamos una magnitud que no esté cambiando. ¿Por qué? Porque si nosotros, aquí el problema es que si intentamos derivar la posición respecto al tiempo de un observador externo, que vamos a llamar un tiempo de laboratorio o global, nos topamos que con el problema de que t, en este caso t minúscula, esta t no es un invariante. Entonces, si cambiamos el sistema de referencia, t cambia según las transformaciones de Lorentz. Por lo tanto, una velocidad definida, en este caso como este operador, la derivada de la posición con respecto a un tiempo, no se comportaría como un vector entre comillas puro en 4 dimensiones. Va a cambiar de una forma muy complicada al cambiar de observador. Por lo tanto, tenemos que definir un operador distinto, ¿no? Que va a ser una derivada con respecto al tiempo propio. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos un reloj, entre comillas, un reloj universal para el objeto. En este caso es el tiempo propio, y este tiempo propio, como habíamos definido, es el tiempo medido por un reloj que viaja con la partícula. Entonces, nosotros habíamos establecido en la clase del intervalo invariante y en la dilatación temporal que el dt era igual a un factor de Lorentz por un d tau, que es el diferencial del tiempo propio. Con esto yo puedo obtener que el d tau es igual al dt entre ese factor de Lorentz, ¿sí? Donde, lo voy a poner aquí en azul, donde nosotros habíamos definido, donde teníamos que ese factor de Lorentz era igual a 1 entre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, donde beta al cuadrado simplemente es igual a b cuadrada entre c cuadrado, ¿sí? Y con esto, voy a poner aquí algo bien importante, con esto todos los observadores coinciden
en lo que marca el reloj de la partícula. Con este pequeño cambio, ¿no? Entonces, con este pequeño cambio, lo que vamos a hacer ahora es definir ahora sí la cuadrivelocidad, que lo voy a poner aquí en amarillo. Cuadrivelocidad la vamos a denotar como esta U con un superíndice nu, ¿no? Y esto va a ser nuestra cuadrivelocidad, donde esto está definido por este ente matemático, que es el operador aplicado a, un cuadrivector de posición, ¿no? Esto ya lo habíamos denotado en clases pasadas, y esto con respecto al tiempo propio, ¿sí? Esta va a ser la cuadrivelocidad, que es la derivada de la posición respecto al tiempo propio. Y yo aquí puedo usar regla de la cadena, donde voy a denotar aquí rápidamente que x superíndice mu era igual a x0, x1, x2, x3, y esto también era igual a c por t, x, y y z. Esto ya también lo habíamos establecido en videos previos, ¿no? Por lo tanto, aquí como yo sí tengo una dependencia en el t global, pues voy a aplicar regla de la cadena y voy a hacer lo siguiente. Voy a definir que el operador, en este caso la derivada con respecto a tau, lo puedo escribir como la derivada con respecto al tiempo por dt con respecto a d tau, ¿sí? Simplemente aplico regla de la cadena. Y como nosotros sabemos que dt, de aquí arriba, que dt es igual a, aquí lo voy a poner, dt es igual al factor de Lorentz por d tau, pues simplemente si yo quiero derivar esto con respecto a tau, pues me va a quedar que, voy a poner aquí otro color, que la derivada de t con respecto a tau es igual a este factor de Lorentz por d tau entre d tau, con respecto de tau, ¿no? Que esto pues es 1, por lo tanto esto simplemente es el factor de Lorentz. Eso yo lo voy a sustituir aquí, y yo puedo reescribir finalmente que la derivada con respecto a tau es el factor de Lorentz por este operador con respecto del tiempo global, ¿sí? Esto es lo voy a definir aquí, lo voy a marcar como un operador. Ahora, ese operador lo voy a aplicar al cuadrivector de posición. Entonces, aplicando dicho operador al cuadrivector de posición, que habíamos definido que x va a ser igual a c por t, x, y y z, que esto aquí lo voy a poner simplemente para que quede claro. Esto es x superíndice 0, x superíndice 1, x superíndice 2 y x superíndice 3. Si yo quiero obtener la velocidad, pues simplemente es derivar eso con respecto al tiempo propio, y a su vez eso es igual a multiplicar por este factor de Lorentz y derivar el mismo cuadrivector con respecto al tiempo. Que simplemente para hacer ese cambio es multiplicarlo por ese factor de Lorentz, en pocas palabras, ¿no? Entonces vámonos ahora con la componente temporal. Componente temporal, la cual es, lo voy a llamar u superíndice 0. Esa es la componente de la velocidad en el temporal, ¿no? Y aquí lo voy a poner en blanco
voy a derivar eso. Esto me va a quedar que esto es la derivada de x superíndice 0 con respecto a tau. Y esto es igual, estoy haciendo paso a paso para que quede bien claro, ¿no? Esto es igual al factor de Lorentz, c es constante, esta c que tengo aquí, y voy a derivar el tiempo con respecto al tiempo. Y eso es simplemente el factor gamma por la velocidad de la luz. Y las componentes espaciales que yo voy a denotar como U superíndice I, donde I va del 1 al 3, y esto lo voy a poner como UI es igual a la derivada de X superíndice I con respecto a tau. Esto es igual al factor de Lorentz por la derivada de X superíndice I con respecto al tiempo, y nos damos cuenta que este término de aquí es la velocidad común. Esto es la velocidad estándar, lo voy a poner, ¿no? Que lo voy a denotar como B superíndice I. Que esto lo vemos para un observador en reposo, ¿no? Por lo tanto, este UI es igual al factor de Lorentz por B superíndice I, ¿sí? Entonces, el cuadrivector, ¿cómo me va a quedar? El cuadrivector velocidad U superíndice mu, esto es igual a el factor de Lorentz por C en la componente temporal, el factor de Lorentz por la velocidad en X, factor de Lorentz por la velocidad en Y, y el factor de Lorentz por la velocidad en Z. De una manera general, esto se puede establecer como, generalmente, esto lo voy a anotar como simplemente el factor de Lorentz C y B, ¿sí? Entonces, esto es el cuadrivector de velocidad de una manera general. Y voy a tener aquí una propiedad fundamental, lo voy a poner aquí en azul, propiedad fundamental. Y esta propiedad fundamental es que si yo calculo la magnitud del cuadrivector, en este caso voy a establecer U.U, que es el producto escalar, vamos a obtener algo bien interesante. Aquí voy a usar lo que ya habíamos dicho, producto escalar relativista, ¿no? Y ese producto escalar relativista, como ya vimos en anteriores videos, va a estar dado por U.U, y esto es igual a este tensor métrico y por este producto, ¿no? Y esto era igual a el factor gamma por C todo esto al cuadrado menos, recordemos que las componentes espaciales llevan un signo menos, el factor de Lorentz por la velocidad, todo esto al cuadrado. Y esto es igual, voy a factorizar aquí, el factor de Lorentz al cuadrado por C cuadrado menos B cuadrado, ¿sí? Ahora, si yo sustituyendo el factor Lorentz al cuadrado, pues esto era igual a 1. Aquí ya no va a tener la raíz en la parte del denominador, va a quedar simplemente 1 menos b cuadrado entre c cuadrado. Lo voy a sustituir aquí, por lo tanto, esto lo voy a reescribir como U.U es igual a c cuadrado menos b cuadrado entre 1 menos b cuadrado entre c cuadrado. En el numerador voy a factorizar un c cuadrado y me queda que c cuadrado por 1 menos b cuadrado entre c cuadrado, y todo esto 1 menos b cuadrado entre c cuadrado. Entonces, esto es un 1, este término aquí y este término aquí, por lo tanto simplemente me queda que el producto escalar S me va a quedar simplemente c al cuadrado, ¿sí? Y eso es algo súper importante, ¿no? Que lo voy a poner aquí.
Voy a poner 3 puntos importantes. Importante. Le voy a poner aquí como primer punto 1, independencia del observador. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al usar el d tau, el cuadrivector de velocidad se va a comportar como un verdadero cuadrivector, valga la redundancia, bajo las transformaciones de Lorentz. Si hubiéramos derivado respecto a un tiempo global, no sería un vector válido. Y el punto número 2 es, voy a poner aquí el límite. ¿Qué pasa en el límite cuando la velocidad tiende a cero? Bueno, cuando una partícula técnicamente está en reposo, que voy a poner aquí, cuando su velocidad es igual a cero, pues voy a tener que el factor de Lorentz va a ser igual a 1. Por lo tanto, el cuadrivector va a quedar como C0, 0, 0. Y vemos que incluso en reposo la partícula se mueve a la velocidad de la luz a través del tiempo. Y por último, el último punto que acabamos de anotar ahí va a ser la norma. La norma o magnitud de ese cuadrivector. Gracias a esta regla, si calculamos el producto escalar, siempre obtendremos c cuadrado, lo cual es una constante, como vimos, universal. Y bueno, aquí le vamos a dejar por esta ocasión. En el siguiente video vamos a hablar sobre lo que es el cuadrimomento y nos vemos en el siguiente. Adiós.